Minutos en toda la República Argentina. El teléfono para poder mandar mensajitos para todo lo que ustedes quieran. Ya hemos nombrado lo del Circo Rodás, es 11 22 62 77 28. La RZ Radio en todas sus redes sociales, al igual que Club Z Radio en todas las nuestras. Estamos con un invitado de lujo. Digo de lujo porque, digamos, escribir libros y más... bueno, ya escribir libros es un lujo. La verdad es que a mí me gustaría, viste que dicen que plantar el árbol, que escribir un libro. Yo no sé si alguna vez voy a poder escribir un libro. Es como hacer AM. Yo no sé si alguna vez voy a poder hacer AM. Es mucho. Realmente mucho. Pero ya eso es un dato no menor, escribir un libro. Ahora bien, las historias que cuentan en este libro, que son nuestras, que son de Buenos Aires, que para él habrá sido más fácil que para mí recopilarlas, que seguramente... están todas detalladas en este libro. Eduardo Parise, bienvenido a los estudios de la RZ, acá en Club Sónica, en Club Z, programa nuestro. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar. Además, la radio es mi medio, a mí me encanta la radio. Yo casi ni miro televisión, muy poco. Pero en mi casa tengo radio por todos lados, en el living, en el baño, en el auto. Yo te digo una cosa, para mí la radio es... primero que es el medio por excelencia, ¿está? Totalmente. ¿Pero por qué? Porque se me asemeja mucho a un libro. Es decir, con la excepción que nosotros damos acá, la excepcionalidad que nosotros damos desde el Grupo Sónica, es que nos pueden ver aparte de escuchar. Eso está perfecto. Está bien. Porque acá los que, de hecho, para escucharnos nos tienen que sintonizar por internet. Claro. Esto es así. Aparte de ser uno de los grupos, una de las radios más escuchadas de Argentina, online. Eso no tengo nada. Pero lo que tiene la radio, que por eso digo que para mí es como un libro, es que cuando uno escucha y se deja llevar, es como ir leyendo. Vos te vas imaginando. Bueno, exacto. La televisión es imagen y la radio es imaginación. Es imaginación. Tal cual. Es y además, lindo. ¿sabés lo que dicen los publicitarios? Que es más lindo la radio. ¿Por qué? Porque los oídos no tienen párpados. Claro, no tenés que andar, sabés que tenés razón. Igualmente hay, bueno, sí, después vamos a ir a estudios estadísticos en donde te estudian cuánto tiempo está escuchando una persona en promedio para vos, poner el auspicio en el momento justo, pero es otra cosa. Pero está, aunque esté de fondo la radio, está. Siempre, ¿no? Es una compañía hermosa. Tal cual. Lo que me decías recién y me contabas en un poquito en off, es que este texto fue una compañía hermosa, pero en la pandemia, para vos. Claro, estas historias yo las escribía cuando trabajaba en el diario, bueno, puedo decirlo. Lo que vos quieras podés decirlo al aire. El diario Clarín, que fue los últimos 25 años de mi carrera profesional. Yo soy periodista profesional, desde los 18 años trabajo. Y bueno, estuve en distintos medios, en La Razón, en Telam, en Editorial Atlántida, Editorial Perfil, Editorial Abril, en diarios del interior. Mi primer diario donde trabajé fue el diario Río Negro, en la provincia de Río Negro, en General Roca. ¿Por qué eras de allá? No, soy porteño, pero surgió una posibilidad de ir a trabajar allá y me fui para allá. Mirá, ¿en qué año fue eso más o menos? Eso fue en a ver, espérate, porque fue antes del servicio militar. Después me tocó el servicio militar. Estamos hablando antes de los 16, 18 años. No, los 20. Yo hice el servicio militar a los 20. O sea que tenía 19 años. En el 72, claro. En el 1972. Claro. Y bueno, y después en los últimos 25 años trabajé en Clarín. Era editor del área de policiales, pero también, como a mí me gusta, una sección muy dura. Muy dura. Y ¿Por elección o por...? No, porque tocó, surgió ahí, quedé ahí, está bien. Y bueno, y trabajé, estuvimos con casos importantes, bueno, María Soledad Carrasco. ¿Qué escribís? ¿Cómo escribís? ¿Por qué escribís? Que te duro, llaman, que te pará, que saca esto, que no ponés lo que... No, eso no. En esa época no tuvimos nosotros ese problema, pero... ¿Pero por amenazas? No. Bueno, no, lo que sí era cosas, qué sé yo escribí tantas veces
lo matan cuando entra el auto en su casa al abrir el garaje y qué sé yo. Y yo todas las noches cuando volvía del diario, llegaba a mi casa y abría el garaje y entraba. Entonces es un estrés. Y para alguien que encima escribe y por lo que noto y denoto, tiene la imaginación para el caso, debe ser tremendo eso, estar imaginándote si te va a pasar, si no, cuándo, de qué manera lo prevengo. No, y además vivís situaciones. Yo recuerdo un caso, seguramente me voy a emocionar cuando lo cuente, te digo. Bueno. Porque habían matado a un taxista. Y entonces un compañero, que ahora es uno de los jefes de Clarín, fue a cubrir la noticia. Entonces pidió la entrevista con la viuda de este muchacho, toca el timbre, le abre la madre de esta chica, o sea, la suegra de la víctima, y le dice, bueno, sí, pasá, que ahora mi hija te va a recibir, qué sé yo. Y se sienta ahí en la cocina y en la heladera había pegado un papelito que decía, chicos, cuando papá vuelva de trabajar, los va a llevar a la plaza. A ese tipo lo habían matado a la madrugada. Bueno, viene la mujer, hace la entrevista, qué sé yo, y cuando viene a la redacción, mi compañero me cuenta esto, escribe eso, y bueno, él lo escribió llorando, claro, y yo lo edité llorando. Claro, porque es... Y todavía padre, me emociona, ¿no? todavía padre, me emociona. ¿no? Claro, todavía me emociona esa situación. Entonces vos vivías esa situación qué locura, difícil. ¿no? Y que no hayas sacado ese papelito de la heladera y que lo tengas ahí, que los hijos lo vean todo el tiempo. Sí, pero además vos trabajabas con violaciones, asesinatos, Sí, ese tipo de cosas. Tal cual, y a veces teníamos algún criterio de humor negro para Por compensar, supuesto, lógico. tanto Es que si drama. no te reís de algo, olvídate. Sí, bueno, sí. esto es como de trabajar, salvando las distancias, ¿no? Pero como una funeraria, es decir. Claro, un vos médico. en algún momento, Un médico, hospital, sí. Claro, en un bueno, momento tenés que y reírte, en ¿no? el medio No de todo podés, eso, yo escribía estas historias locura. para Clarín, que se llamaba, una columna que se llamaba Secreta Buenos Aires, que la hice desde 2010 hasta el 2016 cuando me jubilé. Y bueno, durante la pandemia decidí recopilar todas estas historias, reescribirlas, no fue un copiar y pegar, ¿no? Simplemente es el mismo tema, nada más que reescrito y agregada información, porque en el diario uno tiene un límite del espacio. Sí, lógico, cantidad de letras, claro, párrafos. en cantidad de espacio. En cambio acá yo tenía más espacio, así que decidí ampliarlos, claro. Agregar datos que me habían quedado afuera. Y bueno, y salió estas historias de la Buenos Aires desconocida. Se lo muestro para que lo vean un poquito, Join, guíame. A ver, Yo lo muestro, lo tengo acá. Se llama Historias de la Buenos Aires desconocida. 30 relatos sobre personajes, batallas, monumentos y edificios de una ciudad fantástica. Perdón que lo lea, pero sí, lo quiero citar textualmente por Eduardo Parise, por supuesto. Un libro que es muy lindo, es llamativo en su tapa, por el color en el medio, ¿no? Básicamente, y por las fotos que están al costado. ¿Cuál de estas historias, si es que fue así, determinaron el curso de escribir el libro? De sentarte y acomodar y decir, bueno, es mi momento. ¿O fue el tiempo? No, vos sabés que durante el tiempo en que yo las publicaba en Clarín, muchos lectores, bueno, recibía un montón de mensajes, y muchos lectores me decían, tiene que hacer un libro, ¿por qué no las recopila? ¿Por qué no hace un libro? ¿Por qué claro. no? Es más, yo me hice amigo, tengo una amiga que es una lectora muy importante que me ayudó mucho en la corrección del libro. Y ella vive en Neuquén. Me decías que no tenías una editorial atrás. No, fue hecho a pulmón. A pulmón. A pulmón. Bien. Y bueno, y ella es de Neuquén y era lectora de Clarín y nos hicimos muy amigos. Cada vez que viene a Buenos Aires nos vemos. Bueno, y es una tipa bárbara realmente. Y bueno, y ella era otra de las que me insistía con que hay que hacer un libro, no pueden quedar sin recopilarse. Creo que tenía mucha razón. Y de hecho, ahí lo armé. Los resultados hasta ahora, por lo que me contabas, marcan que está bien hecho. Sí, fueron buenos. O sea, que está bien que lo lanzaste. Fue una edición de 300 ejemplares nada más, porque daba para eso el presupuesto. Y bueno, y por suerte se vendió bien.
se vende solo en 2 lugares, así que... Y se Deciros, vendió aprovechá de decir los lugares. bueno, uno es un kiosco de diarios que está acá cerquita, en Corrientes y Paraná, ahí en la vereda del Teatro San Martín, el que está en la esquina esa de Corrientes y Paraná. Ellos lo venden ahí. Y después una librería que es de allá de mi barrio, de Villa Ortúzar, que se llama Medio Pan y un Libro, que es... Sí, y te cuento por qué se llama Medio Pan y un Libro. Me llama la atención. Es un nombre curioso. Me llama la atención. Resulta que García Lorca estaba en su pueblo inaugurando una biblioteca y entonces en su discurso de inauguración de la biblioteca dijo, si algún día estoy pasando hambre y me quieren regalar un pan, prefiero que en vez de regalarme un pan me regalen medio pan y un libro. Buena frase. Claro, eso de... Pero qué inteligencia y entonces también, ¿no? estos chicos le pusieron a la librería Medio Pan y un Libro. Y bueno, ellos están en la web, así que pueden entrar ahí a la web y lo encuentran. Es que también por hoy en día es buscarlo primero en la web hasta después encontrarlo físicamente, ¿no? Sí, Esto tal es una cual, realidad. tal cual. De las 30 historias, ¿cuántas dejaste afuera y por qué? No, hay un montón que quedaron afuera. Porque desde 25 años, Clarín, haciendo esto no has tenido No, 30 historias. hice del 2010 al 2016. Fueron 7 años nada más de estas historias. Claro, pero trabajaste en los últimos 25 años. Claro, en los últimos 25 bien, Clarín. bien aclarado. Y bueno, y tengo un montón de historias que me quedaron escritas y otras por escribir, ¿no? Porque tengo material. Claro. Yo voy a hacer una confesión. En una época, el periodismo es una cosa, es una profesión difícil. Es muy difícil ser periodista. Bueno, y hay algunas épocas... Hay que saber ser periodista. Sí, Miren que además, no todos hay muchos, pero no todos son periodistas. Pero además hay épocas que toca en que uno se queda sin trabajo. Ajá. Entonces, yo trabajé en 2 etapas de mi vida como taxista, acá en Buenos Aires. Y bueno, tenía una gran pasión por Buenos Aires que me la transmitió mi viejo, que era italiano, pero un fanático de Buenos Aires y del tango también, obviamente. Claro. Tocaba el bandoneón, así que... y bueno... ¿Vos también lo tocabas, no? No. Solamente tú. No. Él hubiera querido que tocara, pero me arrepiento, me arrepiento. Bueno, pero cuando uno es joven también que te hagan tocar el bandoneón sin querer, sin gustarte, era un poco... es que yo quería ser periodista. Siempre, desde los 8 años, ya en la escuela primaria escribía y en la secundaria hacíamos una revista. Claro. Y para los que no entiendan, perdóname que te haga este paréntesis, Eduardo, pero para los más chicos, para los millennials que nos estén escuchando, antes la educación era distinta en la casa. Es decir, antes nuestros padres, no es que si a vos te gustaba algo te apoyaban como ahora. Si a ellos no les gustaban lo que a vos te gustaba, claro, era casi imposible hacerlo, era muy difícil. Claro. Tenías que pelear contra viento, pero no es que te decían, porque ni siquiera te decían, bueno, pero también hace esto a la par. No, te decían que no, claro, y que tenés que ser lo que ellos querían, porque era mejor, porque era para inseguridades que se transmitían de otra manera. Fíjate que yo soy perito mercantil, porque mi papá me dijo, y bueno, eso te permite trabajar en un banco, trabajar en... Claro. Pero yo debería haber sido bachiller. Y además vos me preguntás qué es el debe y el haber, no tengo la menor idea. No sé cómo aprobé. Pero ¿sabés por qué aprobaba todas las materias y me esforzaba? Porque me recibí en 5 años. Claro. ¿Por qué? Porque para estudiar periodismo necesitaba un título secundario. Título secundario. Entonces, no importase qué. Entonces, cualquiera. Yo terminé la escuela primaria y me fui a anotar a la escuela de periodismo. Claro. Y me dijeron, no, necesitas un título secundario. ¿Cuál? Cualquiera. Y me recibí de perito mercantil. Lo que es la pasión, ¿no? Y me fui a estudiar periodismo. Así que, bueno. Y entonces, las historias, me quedaron un montón de historias afuera que todavía están. Hice una selección de las que me parecía que podían ser interesantes en un principio, pero igual todas tienen lo suyo. Te digo que... ¿Sabes qué? Perdóname que te corto, pero me quedé pensando, me apasiona mezclar la historia con las historias personales, y más cuando, digamos, hay tanta pasión de por medio, ¿no? Porque la pasión no implica todo satisfacción, implica mucho dolor en el medio, como decías vos. Claro. Un par de veces tuviste que hasta una vez fuiste a ser taxista, la otra 2 veces saliste a hacer taxis, por cuestiones de falta de trabajo. ¿No te ha pasado también
que en este tiempo transcurrido con tanta pasión no te han dicho, dale, si eso no te da, dale, si eso no te da plata, ¿para qué vas a...? ¿No te pasó? Sí, por supuesto. ¿Y qué hiciste? Por supuesto. No, yo quería ser periodista y siempre fui periodista y pasamos las mil y unas porque yo me acuerdo con La Razón, en la quiebra de La Razón, después estuve en un medio que se llamaba El Ciudadano que también cerró y te quedaste... Qué lindo, pero uno insiste, no, el periodismo es maravilloso, a mí me gusta mucho. La pasión es maravillosa, sí, llevarlo con pasión. Si vos en tu caso es periodista, en nuestro caso quizás sea conducción de radio, producción, lo que sea. En otros casos serán ser músicos, en otros casos será... Claro. Pero la pasión. Chicos, hagan lo que les gusta. Tal cual. Háganlo. Tal cual. Después va a venir el rédito. Más adelante tardarán años, pelearán con medio mundo, discutirán con padres, madres, hermanos, novios, novias, lo que quieran. No claudiquen, no claudiquen. Tal cual. Es el mejor mensaje que le podemos dar, inclusive el día que seas padre o madre, es el mejor mensaje que le puedes dar a tus hijos. Mirá como papá o como mamá hace lo que quiere, hace lo que le gusta y hace lo que sea para poder llevar eso adelante. Perdón, me hiciste llevar ese lado pasional, Eduardo, perdóname. Es que es así, es así. No puedo evitarlo. Es importante, porque es importante para ser feliz. Porque si uno, yo tenía un compañero en la escuela secundaria que era el mejor de la clase, ¿no? Un fenómeno, un tipo bárbaro, pero no era un traga, un tipo muy sencillo, gran persona. De esos vivos que les van bien, que bueno, resulta no que ser tragas. el papá en su lecho de muerte le hizo prometer que iba a ser contador público, como él. El padre era contador público. Mirá vos, escuchen esto, el padre en el lecho de muerte le hizo prometer a su hijo que se iba a recibir de contador público. Bueno, dale. Se recibió de perito mercantil, se recibió de contador público en 3 años y cuando terminó se fue a estudiar ingeniería, que era lo que él quería. Y se recibió de ingeniero. Y trabajaba, la última vez que lo vi, trabajaba en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en Ezeiza. Está bien, cumplió con su palabra y después siguió cumplió con su palabra y dijo, ya está, ya cumplí. Claro. Pero era una carga, o sea, ponerles una carga a los chicos así es muy duro. Es muy fuerte. Sí. A ver, no damos tiempo, aparte, no te das cuenta con el tiempo de que no sé si es lo que sirve, no sé si es lo que vale. Quizás vale, como decía recién, con todas las posibilidades de equivocarme y hacerme cargo del error en su defecto, ¿no, Eduardo? Pero, es decir, a veces quizás uno me parece que es mejor decir, bueno, sé más libre y después tener que corregir algunas cositas porque, bueno, fue quizás un poco excesiva libertad de elección. No, uno puede sugerir y orientar. Pero una cosa es orientar, otra cosa es obligar. No, exacto, pero a ver, y otra cosa es... Y esto lo digo muy en serio, una cosa es poner ciertos límites para que sepan hasta dónde se puede llegar. Seguro. Y después que ellos aprendan cuándo cruzar ese límite. No. Yo lo digo como padre de una nena de 5, digo. Claro. Me parece que es así, con todos los aciertos y errores que a mí me he llevado hasta ahora. Rubén, te veo con ganas de... Sí, porque hojeé 3, 4 hojas y... ¡Qué envidia! No, pará, no vale. Yo quiero. No sé, por ejemplo, la sangrienta batalla de la Plaza Loreto. Lorea. Lorea, perdón. Sí. Bueno, y ya leí Pompeya, los barrios del sur, que a mí me gustan. Encima fanático de Parque Patricio. Sí, me enteré. Entonces, nada, contanos un poco del libro. Bueno, sí, el libro son 30 historias que mezclan estas cosas, personajes, monumentos. Por ejemplo, está el monumento a Caperucita Roja, que es un monumento que no es muy conocido en Buenos Aires. Qué sé yo, el monumento ese que está en la tapa, que nos donó Suiza a la Argentina, cuando fue el primer centenario de la Revolución de Mayo, distintos países de todo el mundo le hicieron donaciones a Buenos Aires, a la Argentina en realidad. Sí. Y entre esas cosas, bueno, la torre de los ingleses la donaron los ingleses, el monumento de los españoles lo donó España, y este monumento lo donó Suiza a la Argentina, y resulta que era un monumento, cuando lo vieron y lo trajeron, porque vino desarmado en barco, cuando lo tenían que armar, vieron el boceto y resulta que el monumento tiene 2 mujeres desnudas, una mayor y otra más joven, que sería Suiza y la Argentina, desnudas, sentadas sobre un mundo, sobre un globo terráqueo, y besándose.
Estamos hablando de 1910. Fuerte. Qué locura. Fuerte. Encima una Suiza y otra Argentina, ¿no es Claro. Entonces, ese monumento fue a parar allá a los bosques de Palermo, que es donde está, medio escondido. Claro. Pero bueno, esa es una historia, Una historia. ¿Y de ese monumento. cuál es la que más te impactó, lo que más te gusta de este libro? No sé, para a mí me decir gusta. Bueno, la historia de Plaza Lorea es una historia fuerte también, Sí. porque tiene que ver con las invasiones inglesas. Lorea era un ebanista español que vino a la Argentina y se hizo muy famoso, empezó a trabajar acá, hizo, por ejemplo, el retablo de la iglesia del Pilar, Sí. ¿no? O sea, es un tipo que tenía mucho trabajo. Se casó con una chica de acá de la sociedad argentina y se hizo, tenía cierta fortuna. Este hombre vivía en la zona de lo que hoy es Plaza Congreso, para ubicarlo Sí. fácilmente. Tenía terrenos ahí, tenía un mercado, tenía sus talleres, trabajaba con esclavos, ¿no? Porque era un hombre español. Sí, aparte cuando- más allá de ser español, en aquellas épocas... Claro, trabajaban con esclavos. Pero resulta que, bueno, durante las invasiones inglesas, el tipo formó parte de las defensas y peleó contra los ingleses para defender a la ciudad. Ah, Y no solo peleó, sino que murieron. Él, su mujer y sus esclavos murieron peleando en ese lugar. Él había donado un terreno para que fuera una plaza con la condición de que llevara su nombre, su apellido, Lorea. Y es la única plaza de Buenos Aires que mantiene el nombre de la época virreinal, ¿no? ¿Cómo hace? Me imagino que es perdóname, ¿terminaste Sí. de contar la No, historia? no, sí, bueno, por ejemplo, esa es una historia impactante. claro. Después la historia de la Maldonado, que dio origen al arroyo Maldonado. Claro, yo me ¿Cuál acuerdo. es? Contá, contá. este- ¿Se puede contar? Sí. Sí, se son puede algunas, contar. algunas que están plasmadas acá son. Sí, Vamos, es alguna. a ver. La Maldonado era una mujer que vino en la primera expedición que fundó Buenos Aires en 1536 con Pedro de Mendoza. Ella vino con su marido, quedó viuda y después formó su pareja con otro oficial de los españoles que estaban ahí. El fuerte ese pasó unas situaciones muy difíciles, terminó mal, terminó en tragedia. ¿Por qué? Porque al principio los españoles estaban congraciados con los indios, Sí. con los nativos de la Claro. zona, pero resulta que después lo empezaron a maltratar, a esclavizar, a explotar, y bueno, y se generó toda una situación de guerra. Bueno, esta mujer, el fuerte fue rodeado, pasaban hambre, situaciones muy difíciles, y bueno, ella decide escaparse del fuerte. Perdón, ¿no? Pero en aquellos años probablemente Eduardo nombró un fuerte, porque era lo único que había. No es que había casas por todos lados, barrios. Claro, Era en No. el medio de la... No sé si está bien o mal dicho indiada, iba a decir, pero claro. en el medio de la indiada, un fuerte de español. Es decir, Sí, que, claro, exacto. ¿qué va a hacer? Esa fue la primera fundación. En el medio Buenos Aires. de aprietes para con los indígenas desde otros lados, ¿qué hacen? Vienen y obviamente te hacen frente. Claro, bueno, esto era en la zona cercana, se dice, a Parque Lezama, lo actual Claro. Parque Lezama. Mm. Bueno, esta mujer se escapa del fuerte, camina por la pampa y llega a la zona de lo que hoy es la avenida Juan B. Justo y Santa Fe. Que eso, claro, claro, y ahí estaba el arroyo había un arroyo muy grande. Se refugia en una cueva y en esa cueva había una leona, una puma, el león americano, ¿no? Una puma a punto de parir y estaba en una situación difícil. Entonces ella la ayuda en el parto a la leona. Qué Ah. locura. Y después Qué se locura. queda a vivir con los leones y andaba ahí con ellos por la zona. La conocían además como la mujer de los leones. Qué locura. Forma pareja con uno de los hijos de un cacique de la zona. Pasa un tiempo y los españoles atacan a los indios, la capturan, se la llevan otra vez detenida, la juzgan y la condenan a muerte. Para condenarla a muerte, ¿qué hacen? La llevan otra vez al campo, la atan a un árbol para que se la coman las alimañas y qué sé yo, y se muera de hambre ahí, y la puma la rescata. No, qué buena Entonces, historia. y bueno, eso a ella le decían la Maldonada, y por eso el Qué arroyo se llama Maldonado. Es el arroyo que está entubado debajo de la avenida Juan B. Justo, ¿no? Sí. Sí. Tengo dos, pero es buena aclaración.
Dos para hacerte. A ver, A ver. una. ¿Cuál es la historia que quedó ahí? Ay, pero acá, mirá, vos tenés el libro y quedó con un piecito acá arriba de la página, de la anteúltima página, de la página número 184, quedó acá, pero al final quedó afuera. Y, a ver, qué sé yo, hay tantas, porque hay muchas Porque historias. también, y la otra es, ¿por qué elegiste estas 30 y no otras 30? Las 30 las ¿Fue una elegí cuestión porque... de qué? Porque la verdad me gustaron, además hice una mezcla de buscar, no hacer solo monumentos y edificios, sino mezclar monumentos, edificios, historias de batallas, historias de personajes, por ejemplo, Frank Brown, que es un famoso payaso que hubo acá, que era inglés, y que murió. ¿Payaso famoso? Mira. Frank Brown. Mirá. Perdón mi ignorancia, perdón. Y tuvo un circo que fue muy famoso acá en Buenos Aires, que su primer circo estuvo para el primer centenario en la zona de Florida y Santa Fe, por ahí, Mirá un poquito vos. más allá, y que era donde estuvo la primera sociedad rural, la primera exposición Claro, de la sociedad eso rural, sabía que estaba se bueno. hizo ahí en esa zona. Y lo acusaron de ser de izquierda, digamos, y unos grupos fascistas le incendiaron el circo. ¿Qué años más o menos? Y 1910 para el primer Claro, centenario. claro. Para cuando Bueno. también comenzaban los primeros anarquistas. Claro, ¿no? También, si no claro, estoy bueno, equivocado. sí. Después en el 17 con la Semana Trágica, 18. Exacto. La 19, semana trágica, la fábrica de la Martín Fierro. Claro, Se quema, por exactamente. supuesto, de la Bueno, Plaza Martín y ahí, Fierro. y ahí había a la altura de Avenida San grupos Juan que Altamira. salían a cazar gente. Claro, claro. Sí, bueno, Claro. entonces este hombre después tuvo un circo en la zona de Congreso y fue muy famoso, Frank Brown, y era de origen inglés y se conoció acá con una mujer que era de Cuyer, o sea que hacía piruetas arriba de los caballos, que se llamaba Rosita de la Plata. Hicieron pareja, bueno, y vivieron en el... La Rosy de la Plata, Claro, claro. y vivieron en el barrio de Colegiales hasta la muerte. Está enterrado acá en el cementerio británico. Pero estaba pensando cuál me quedó afuera. Qué sé Claro, yo. porque digamos, hay historias muy nutridas y hay de todo, como dijiste vos, Sí. por lo que venía pispeando Rubén y veníamos hablando los tres hasta recién, hay de todo un poco. Pero, ¿qué criterio utilizaste para que queden estas? No sé, bueno... Es decir, entiendo, por ejemplo, lo que dijiste recién, que decías, bueno, para no hablar siempre de monumentos, para no hablar siempre de edificios, ponele, bueno, es lógico empezar por una base que es Mezclemos. monumentos, arquitectura, que es muy bueno. Buenos Aires tiene muy muchos rica, lugares, muy sí. rica, el país es muy rico, pero Buenos Sí. Aires es muy rica en la arquitectura, inclusive hasta yo no llego a entender por qué la arquitectura del país está distribuida. La arquitectura de Buenos Aires está distribuida, ¿cómo está distribuida? Porque se concentran algunos acá, otros acá, y decís, pero estos son iguales que estos. Y uno está en La Boca y otro está en Almagro, y decís, ¿por qué tanta diferencia? Entonces, vos tenés quizás un criterio hasta ahí, pero el resto de tienen que tener algo, algo que te hayan llamado. Sí, asesinatos, sí, hay... fantasmas. Fantasmas puede ser. Yo hice algo con el Banco Nación, por ejemplo, el edificio del Banco Nación, la Casa Central, ahí en Plaza de Mayo, es maravilloso, yo lo hice. Bueno, las puertas pesan, no me acuerdo cuántas toneladas, son de bronce, con un sistema de relojería. Yo entré al Banco Nación, es hermoso. La cúpula es la tercera cúpula del mundo, después del Capitolio y el Vaticano, del Vaticano y el Capitolio de Estados Unidos. Yo pensé que la del Congreso. No, es más chica la del Congreso. Mira vos. La del Banco Nación es impresionante. Bueno, y hay una historia de fantasmas ahí en el Banco Nación, que esa es una historia para escribir. Dicen que por las noches en la zona de las bóvedas del banco anda una chica con una muñeca flotando ahí por los pasillos y que algunos la vieron y qué sé yo. ¿Por qué? Porque originalmente el terreno donde está el Banco Nación era un cementerio. Fue el primer cementerio que había ahí en Buenos Aires. Entonces por eso dicen que hay espíritus que andan por los pasillos del Banco Nación y qué sé yo. Esa es una linda historia para escribir. Y sí, y quedó afuera. Quedó afuera, sí. Hice una pequeña mención. Yo las notas cuando escribía en Clarín siempre ponía al final de esa de la nota, siempre contaba algún datito de otra cosa relacionada con esa historia y ponía
pero esa es otra historia. Siempre la nota terminaba así. Perdóname, Rubén, ¿querés vos? Sí, de repente que para escribir estas historias recurrís a los archivos Sí. de diarios viejos, Sí, libros. archivos de diarios, libros, distintas cosas. Yo tengo una biblioteca importante con cosas de Buenos Aires, muchos temas de Buenos Aires y tango, que es lo que más me gusta, porque yo hago radio y tengo 2 programas de tango. Sí. Uno en la 2x4, desde hace 12 años que estamos ahí, y otro en una radio de Misiones, que se llama Tangos de Allá y Té, que en guaraní quiere decir de allá lejos, ¿no? Claro. Y bueno, así que... ¿Pero qué transmitís? ¿Desde acá? Desde Buenos Aires por Ah, teléfono, sí, los teléfono, jueves a la noche. Y jueves de 9 a 10 de la noche, y es una FM de allá, porque yo viví en Misiones también, y me quedaron muchos amigos, es mi provincia Escribió adoptiva. de Buenos Aires, pero se vivió en todo el país. Río Sí, Negro, estuvo en todos Misiones. Sí, Todo en ¿Cómo te todos faltó? lados, Jujuy, Salta, ¿estuviste por ahí? Sí, todos lados estuve. Conozco toda la Argentina, incluida la Antártida, porque fui a hacer una nota a la Antártida. A la Antártida, ¿sabes qué? Son contadas con una mano las personas que podemos conocer, que yo ya conozco una, que fue a la Antártida. Sí, Mirá. es interesantísimo. Te digo Y que sí, debe de serlo, debe de es serlo. una cosa muy linda. Yo creo que debe ser una de las cosas que si se puede hacer, no habría que dejar de hacerlo. Sí, La sí, Antártida. tal cual. Un polo, Tal cual. no Me falta, es común ir a un polo. me falta al norte Mal- o al me falta sur, ¿me explico? Malvinas. No es común. de la Argentina me falta Malvinas, nada más. Pero, Ah. pero después estuve en la etapa de la guerra, la pasé en Comodoro Rivadavia, ¿no? Claro. Yo trabajaba Vos decís desde- la guerra de Malvinas. la guerra de Malvinas, bien. sí. ¿Estuviste cubría- dentro del TOAS? Claro, era el TOAS eso. Sí. Sí. Y ahí tuvimos situaciones complicadas, inclusive de noche había que se escuchaban algunas sirenas de Sí. alertas rojas y todo Hemos ese tipo de entrevistado a alguien del TOAS en su momento y Sí, nos sí. contaba también que ellos también han pasado cosas. Sí. situaciones... Porque hay como una pequeña rencilla, ¿no? Entre lo que es TOAS y lo que es los Lo que que estaban es en en combate la isla, en la claro. isla, Claro. Sí. que es lógico que también me parece que haya un Sí. poquito una... No pica, me pero- considero un veterano de guerra, ¿no? Ni mucho No, menos. no te pero consideras pero ello. trabajaba como periodista, ¿no? Trabajábamos, tuvimos una experiencia interesante. Entonces se viene el libro de historias de Argentina. No. No para tanto. No me da para tanto. No, por ahí La hacer segunda una parte. continuación Claro, de claro. porque tengo muchas historias, muchas cosas lindas que ya te digo, quedaron muchas cosas. ¿Una reedición de esta va a haber? ¿O por Y cómo venís que vienen las ventas? Vamos a ver. Las ventas vienen muy bien. Lo que pasa que el problema no es de ventas, sino de fondo, Claro, de costo. Claro. de Claro. costo. Más Sí, ahora sí, aumentó muchísimo el papel, Sí, porque sí. eso se rige por el dólar. Entonces, el papel está muy caro, las tintas son importadas también, Sí. y eso influye mucho en el costo. Pero vamos a ver si se puede hacer alguna reedición. No hay ninguna historia de Parque Patricios, ¿no? No, en ese Acá. no. Fanático Ey. de Parque Patrés. No, Mala, estaba hablando recién con Del Silvana. Doque tenés... Ah, no, es de provincia, no es de capital. No, el Doque es provincia. El Doque es otra cosa. Silvana, estaba hablando con Silvana en la previa, antes de entrar acá al estudio, y le estaba comentando del Parque Patricios. Allí estaban los primeros corrales del sur, que venían las tropas por Puente Alsina y cruzaban ahí. Estaba el primer matadero que tuvo la zona sur, Sí, que era donde está el Parque Patricios. claro. Y ahí había un corredor donde la sangre, que cuando degollaban los animales, corría por ese corredor hacia el riachuelo. Sí, tremendo. Sí, la famosa, había una calle que se llamaba Arenas, y por eso Mansi habla de arenas que la vida se llevó, Sí. porque que es la avenida Almafuerte. Sí, que es la avenida más fuerte. Claro, y sí. Qué frase. Sí. Ah. No, No, Mansi- tiene un montón Mansi- de historias. ahí. Sí, Sí, pero ninguna para contar. Donde querido. está el No me vengas. Bernasconi, también el fueron Bernasconi yo lo hice para Clarín. Ahí está, terrenos esa es una que se cedidos. puede, esa es una que se puede. No lo dejes que se te puede- convenza, no lo dejes, No, Lo vamos a Eduardo. escribir juntos. Te lo está vamos a escribir mandando, juntos. quiere poner a Parque Patricio, no le permita, pero no le Parque des Patricio espacio. es un barrio importante. Sí. De casas quintas, todo. Lo que Sí, pasa es sí. que cuando iban al sur de Buenos Aires llegaban y ocupaban el sur. Claro. Después con la fiebre amarilla, Claro, se fueron más todos lejos al del norte. río el también, monumento claro. de la fiebre amarilla, por los muertos de la fiebre amarilla, está en el Parque está Ameguino. en el Parque Ameguino, ahí frente a la ex Claro. cárcel de De Caseros. caseros. Claro.
Sí. Yo hice esa nota Inclusive, del monumento. también. perdón, que los corto, pero hay una fábrica que yo nunca sé cuál es esa, como una chimenea que se ve desde el Parque Patricios. Piazza. Para la Era- izquierda, claro, para el lado del Muniz, digamos, que está, ¿no? Sí. No, esa no la tengo. Es Monteagudo, entre Arriola. La ¿Pero calle. fábrica de qué es? Claro, sí, Monteagudo. Era de sanitarios, ahora no sé si Piazza, la marca, Ah, la marca de Piazza. sanitarios. Claro, Sí. no, esa no la tenía. Mirá. Pero antiguamente creo que había otra cosa que habría que averiguar. Pero- Te aclaro que tenemos patentada esa historia. Por las dudas. Está muy bien. vamos. El Ameguino es maravilloso, es un edificio Hermoso. maravilloso. Sí. Tiene hasta pileta de natación adentro. Sí, el Parque Ameguino no. No, El edificio. el edificio del colegio, no, perdón, el Bernasconi. El Bernasconi. El Bernasconi, sí, el sí. Bernasconi, me Son equivoqué. 4 escuelas Sí, sí. dentro de un... que Félix Bernasconi Claro. dona No. ese lugar para que se cree una escuela con Vos su sabés nombre, que en los suizo. terrenos ahí del Bernasconi apareció muerta una de las víctimas del petiso orejudo. Petizo orejudo. Bueno, eso lo hablamos, ¿no? Te iba a nombrar eso, el petijo, ¿te acordás que lo charlamos acá también, ¿no? El Exacto, petiso orejudo. que no estuvo había en la sido. cárcel de Ushuaia. Estuvo en Ahí Ushuaia va el monumento. recién cuando y ¿sabés cómo terminó, no? El petiso orejudo. No. Lo mataron los presos. Lo mataron los presos. ¿Por qué? Porque él con un hilo ahorcó al gato que era la mascota de los presos. Sí, ahí está. que por vicioso le pasó. Esta historia. No. Pero Hablando de chistes negros. pobre tipo, la verdad que las cosas que pasó en su vida, el petiso orejudo, fue terrible. Un Sí. padre que lo torturaba, le pegaba, lo sufrió lo peor de lo peor. Sí, sí, sí. Y bueno, Y así vivió. y así terminó, pobre. Vivió lo peor de peor y terminó como lo peor. Claro. Recordemos, Eduardo, te cuento que son ya casi las 12 menos cuarto. Ujú. Se nos Mirá pasaron vos. media, 30, 40 minutos, como si nada, Qué seguiría bárbaro. una hora más, pero a las 12 cerramos. Así que me parece importante que recordemos dónde poder conseguir el libro, inclusive si querés agregar alguna red social para poder contactarte con No, eso lo maneja la gente de la librería esta, Bien. Medio Pan y un Libro, entrando en la web de ellos. Ahí se puede- Medio pan y un libro. Todo en esa junto, librería, todo junto. Medio pan y un libro, van a encontrar el libro de Sí. Eduardo. Y si También no, en el kiosco que está acá en Corrientes y Paraná y en la vereda del Teatro San Martín, casi a unos metros del Teatro San Martín, Sí, y ahí lo pueden conseguir. excelente. Eduardo, la verdad es que para mí siempre es un placer, primero, encontrarme con gente que escribe, porque como te decía cuando abríamos la entrevista, el escribir ya es algo que me parece que es mucho. Es apasionante. Me parece Es apasionante. realmente mucho. Además, encontrarte con, como decía García Márquez, con la página en blanco es Debe complicado. ser algo pero no, que te marca nervios y aparte, ¿cuántas tirás antes de empezar? sí, Porque capaz que corregís. estás, Lo que pasa que que bueno, empiezo acá. Llega un momento que tenés que Sí. decir basta, no corrijo más Claro, porque claro, si no. claro, debe ser muy difícil. Basta. de Pero decir, la verdad que siempre es un placer. Y más cuando bueno, podemos hablar tanto de tantas cosas a la vez. Así que muchísimas gracias por el tiempo. bueno, no, al Muchísimas gracias contrario. por los libros, por los regalos. Bueno. Lo vamos a seguir diciendo y anunciando. Y si quieren usar el material, pueden usarlo. Mientras citen la fuente, no hay problema. Sí, pero eso Bueno. no tenga ningún... Por eso. Me leyó la cabeza porque lo había pensado en quizás alguna que otra historia usarla. Pero Sí, sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Sí, pueden usarla tranquilamente. Y si estamos y- como corresponde, eso es lo de menos, eso es lo que corresponde en realidad. Eduardo, muchísimas gracias, mucha Al suerte. contrario, Contá con nosotros para lo que necesites. Es un gusto haber estado con ustedes y charlando y llegar sobre todo a gente joven que sé que escucha la radio y que eso es importante. Eduardo París estuvo con nosotros presentando Historias de la Buenos Aires desconocida.